Hoy vamos a ver el tema de tipos de texto. ¿Por qué es importante ver este tema? Estamos hablando de ser buenos lectores, ¿cierto? Hemos estado viendo, el tema anterior vimos técnicas de lectura. Y era para que tú comprendieras a fondo cuando tú leas un texto. En este caso, si tú sabes reconocer qué tipo de texto es, vas a observar que hay 3 tipos de texto, vamos a hablar de ello. Si tú sabes reconocer qué tipo de texto estás leyendo, puedes determinar en este tipo de texto voy a obtener estos datos, en este tipo de texto estos otros tipos de datos. Si tú identificas el tipo de texto, le das la señal a tu cerebro de solamente poner atención en obtener tales datos que tú necesitas de esos tipos de texto. Vamos a verlos hoy. Expliquémoslo. Bueno, vemos aquí varios tipos de texto y vamos a clasificar hoy básicamente 3 tipos de texto. Vamos a ver que tenemos el texto científico, el texto periodístico o informativo y el texto literario. Veamos cada uno. De estos, los textos científicos son los que tratan de ciencia, ¿cierto? Donde son cosas comprobables, lo que ya se ha estudiado, lo que ya se ha verificado. Esos tipos de textos tienen la siguiente característica. Son una producción escrita que aborda teorías, conceptos o cualquier otro tema con base en el conocimiento científico. Bueno, ¿cuáles son las características de los textos científicos? 1. Tienen una estructura, una escritura formal y objetiva, es decir, hablamos de un objeto, sus características que son comprobables, universales, medibles, verificables, por eso son objetivos. Su orden debe ser sistemático, es decir, debemos redactar de lo más sencillo a lo más complejo, del elemento 1 al elemento 12, por eso llevan un orden sistemático. La investigación deben de tener una investigación documental y rigurosa, es decir, deben haber consultado otros textos o artículos científicos previos y en base a haber desarrollado el actual artículo científico. Deben tener un lenguaje claro y preciso, que regularmente es especializado. Deben establecer con claridad los conceptos teóricos, cuál es su resultado, y precisamente ese resultado debe ser preciso. Los argumentos deben ser verificables y universales, como te decía, dado que estos argumentos tienen que ver para su justificación y su respaldo en investigaciones previas realizadas y la actual a que obedece el artículo científico. Debe contener diagramas y gráficas, tablas de porcentajes, tablas de resultados, gráficas. Debe tener un carácter colaborativo. Bueno, a veces es un solo autor o a veces varios. Y debe tener una lista de referencias, es decir, regularmente debe contener una bibliografía que se consultó para dar cuenta de las características del fenómeno que se está investigando. Ahora, hay una clasificación. Estos tipos de textos científicos, a su vez, se clasifican en estos, aquellos que son especializados y que son para gente especializada en el tema. Es decir, está escrito, es un artículo de química para químicos que conocen mucho los temas técnicos o avanzados de esta especialidad. Los de divulgación científica están realizados para un público más amplio, que no son expertos, usan menos tecnicismos, son objetivos y ayudan a comprender al lector ampliamente el tema sin ser una persona especializada. Quizás como las revistas de ¿y tú qué sabes? O conoce más. Bien, los académicos o didácticos
tiene que ver para un público que estudia, pero que además empieza a estudiar ese fenómeno. La finalidad entonces es didáctica y educativa, como por ejemplo tus libros de texto. Esos son los 3 tipos de textos científicos. Ahora veamos cuál es la estructura de un texto científico o expositivo. Debe contener una introducción en donde decimos de qué va a tratar el tema o por qué es importante. El desarrollo, donde exponemos todo el tema en amplitud, las características del fenómeno de estudio, cuáles son sus cualidades, cuál de ellas se estudió, qué se encontró al respecto. Y las conclusiones, ahí decimos un resumen de todo lo que se halló de la investigación, qué se espera a futuro, si hay una discusión al respecto, también se establece ahí. Esos son los textos científicos. Y ahora, tú me vas a preguntar, bueno, ¿yo por qué necesito saber eso? Pues tú necesitas saber esto precisamente porque en esos textos científicos, cuando tú leas un texto científico con todo lo que te comenté, imagina, ¿qué es lo que tienes que conocer de ese texto? Pues los datos, qué es lo que se está estudiando, qué fenómeno se estudió o qué cualidad del fenómeno y qué se halló respecto a eso. Se halló que lo rojo es más rojo, que lo rojo definitivamente no tiene una frecuencia baja. ¿Sí me explico? Entonces, eso es lo que tienes que poner atención. No tienes que poner atención a palabra por palabra del texto, ¿cierto? Simplemente eso, las tablas. Y entonces, si tú le dices a tu cerebro, estoy viendo un texto científico, en ese momento tu cerebro dice, yo tengo que poner atención en estos datos únicamente, ¿cierto? Bien, ahora veamos los textos periodísticos o informativos. Bueno, esos textos periodísticos tiene que ver esto, tú has leído a veces el periódico, ¿verdad? Es la prensa. Bien, un texto periodístico es aquel que tiene por intención presentar un hecho de actualidad y en ocasiones una opinión sobre él. La principal información que se presenta son datos para identificar el qué, el cuándo, el dónde y cómo de los hechos. Es decir, en un texto informativo o en un texto periodístico, lo que hacemos es que nos relatan qué es lo que pasó el día de ayer o en la semana y que fue muy relevante para esta sociedad, en lo que tenemos que reflexionar por algunas medidas que tengamos que tomar, por lo que está sucediendo en nuestro entorno y que es de importancia vital. Eso es lo que se edita, lo que se escribe en un periódico. Entonces, no son hechos verificables, ¿cierto? Es simplemente lo que pasó el día de ayer en esta sociedad. Y para escribirlo decimos, ¿qué pasó? ¿Cuándo pasó? ¿Dónde pasó? ¿Cómo pasó? ¿Cierto? Es como un chisme, ¿verdad? Como la película o como la telenovela del día de ayer. Oye, ¿qué pasó? ¿Y luego qué le dijo? ¿Y cómo le dijo? ¿Y qué resultó? Eso es lo que pasa en un texto informativo. Ahí no hay hechos verificables, ¿verdad? Ahí es qué pasó el día de ayer. ¿Qué, cuándo, dónde, cómo, a qué horas? ¿Cierto? Sigamos con este tema y también vamos a observar que tiene una estructura. En esa estructura, estos textos regularmente tienen un titular, es decir, un título, ¿verdad? Tú has observado que viene un título. El día de ayer hubo un accidente en el metro, ¿cierto? Y luego tiene un antetítulo y un subtítulo. Has visto que después del título a veces vienen títulos chiquitos, ¿verdad? Que complementan la información de ese título. En el día de ayer, Metro San Antonio Abad, ¿cierto? Bueno, luego viene un LED o entrada. Y en ese LED o entrada regularmente es como la introducción al texto. Nos dice específicamente de qué trata la nota, cuándo se llevó a cabo el hecho. Y luego viene el cuerpo de la nota o el desarrollo de la nota, donde ya nos dicen qué sucedió, cuántos heridos hubo, qué se va a realizar, qué dijeron las autoridades al respecto, si al día siguiente va a seguir habiendo servicio o no, ¿cierto? Bien, después tenemos los tipos de texto periodísticos. Vas a observar que hay diferentes tipos de texto.
Dentro de ellos tenemos, por ejemplo, las noticias, las crónicas, el reportaje, la entrevista y la reseña, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia entre estas? En que la noticia te dice qué, cuándo, dónde, a qué horas. Esa es la más conocida. En la crónica te dice lo mismo, solamente que te va diciendo en forma secuencial lo que fue pasando. Por ejemplo, en los deportes, y primero se metió el gol, y luego hubo un mal arbitraje, y luego se pelearon, suponiendo que eso sucediera, pues eso es lo que te dicen en la crónica, te dicen en forma secuencial los hechos como se fueron suscitando. El reportaje, bueno, primero la entrevista, ahí te van a ir diciendo, por ejemplo, regularmente se entrevista a un personaje relevante sobre algún tema, sobre algún desempeño en la sociedad. Y entonces hay pregunta, respuesta a este respecto. La reseña, te hacen como un resumen, ¿verdad? Y te dicen si está interesante o no la película, se usa mucho para películas o libros, y te dicen si está interesante o qué se opina respecto a esta película, es de las mejores de tal autor, o de las de ciencia ficción, etcétera. Eso es una reseña. Y por último, el reportaje. En el reportaje te van a decir exactamente, puede tener cualquiera o todos estos géneros periodísticos. Puede traer una noticia y puede traer una entrevista. Puede tener una noticia sobre cómo está el cáncer en México actualmente y una entrevista a un doctor que nos diga cómo se está resolviendo actualmente la problemática en México. Y a lo mejor trae una reseña de algunos libros interesantes a este respecto. En fin, el reportaje hace una investigación amplia sobre algún fenómeno que sea de interés para la sociedad. Ahora, estos no llevan una opinión específica del periodista o del escritor, mientras que estos otros sí llevan una opinión de la persona que lo escribe. Por un lado, la persona puede escribir estas noticias, qué pasó, qué, cuándo, dónde, pero además da alguna opinión respecto al tema. Obviamente las personas que lo escriben son gente especializada. Por ejemplo, si estoy dando una noticia de cómo están los ingresos en México, pues es una gente especializada en finanzas que nos puede dar su opinión sobre si esto es bueno, es malo, va a mejorar, qué medidas deberíamos de tomar. La columna es esto mismo, solamente que a la columna sí sale con cierta frecuencia. Por ejemplo, es la columna de Juan Ordóñez que habla sobre finanzas y sale todos los martes. Esos son los textos de opinión, los textos informativos. Esta es la clasificación de textos informativos y los géneros. Por último, quiero establecerte, recuerda, ¿cuál es la estructura de estos textos? Deben decir qué, cuándo, dónde y cómo de los hechos. Es decir, en este qué, cómo y cuándo, pues las personas tienen que, cuando lees un texto periodístico, tu cerebro inmediatamente tiene que definir. Es decir, no va a haber gráficas, no va a determinar cifras, datos, no. Dice, no, yo tengo que saber quién lo hizo, cuándo lo hizo, por qué lo hizo, en qué fecha, ¿cierto? Y qué consecuencias hubo en esta sociedad. Esos son los datos que deberás tú recabar de ese tipo de textos, ¿de acuerdo? Ahora tenemos el texto literario. Y en el texto literario obtenemos lo siguiente. Es cuando hablamos de un texto literario, nos referimos a una forma de producción oral o escrita que centra su atención en las formas estéticas, poéticas y lúdicas del lenguaje por encima del contenido real, informativo u objetivo que posea el mensaje. Es decir, con esto lo que queremos decir es que se va a llevar a cabo, se escriben los sentimientos de la persona.
Aquí no se hace un escrito para determinar las características de un objeto, no se hace un escrito para saber qué pasó el día de ayer en esta sociedad, qué hechos relevantes hubo, no. Se escribe sobre la reflexión de algún autor sobre algún tema y que regularmente lleva su propia perspectiva, su propia opinión, sus propias emociones, sus propios sentimientos respecto a un fenómeno que además en la mayoría de los casos es ficticio, pero sirve para reflexionar cosas sobre lo que hace el hombre, ¿no? Sobre cómo ama, sobre cómo se enoja y cuáles son sus consecuencias, si bien se reflexiona a tono de un evento pretexto, de una historia, de una trama. Bueno, veamos, ¿cuál es su estructura de estos textos literarios? La estructura clásica de los textos literarios es la introducción, el desarrollo, el clímax y el desenlace. En la introducción vas a observar que regularmente te empiezan a hablar sobre las características de los personajes. Es alto, es gordito, con quién se relaciona. Eso es se hace en la introducción de un texto literario. Luego el desarrollo, ¿no? Y entonces ya nos empiezan a explicar y luego qué pasó y con quién se relacionó y qué le hicieron. Y luego ese que le hicieron o qué sucedió en la historia, siempre hay un clímax, es decir, una parte problemática. Se presenta un problema a resolver. Y en el desenlace nos muestran qué solución se le dio a esa parte problemática de la historia. Bien, también observamos que también se clasifican en varios tipos de textos. Es decir, están los narrativos, son los textos en prosa, que pueden ser de ficción o no. El cuento y la novela son sus mayores exponentes, pero también está la fábula y la epopeya. Entonces recuerda, estos textos están hechos en prosa, ¿de acuerdo? Como dice aquí, las novelas o los cuentos. Tenemos los textos dramáticos. Son obras de teatro en las que hablan personajes que adquieren una voz para contar una historia que se representa en un escenario. Entonces, regularmente las obras de teatro van en forma de diálogo, ¿no? Este personaje dice esto, este personaje dice esta otra cosa. Son textos dramáticos. Aquí va en prosa, ¿cierto? En los textos narrativos. Los textos líricos tienen como característica que están escritos en verso. La métrica depende de cada autor. Estos van en verso, los textos líricos. Bueno, y entonces con esto, el planteamiento es que al tener un texto literario, pues lo que tienes que detectar es de qué quiso hablar la persona. Bueno, cuál fue la trama, ¿no? ¿Quiénes eran los personajes? ¿Qué les pasó? ¿Qué problema tuvieron? ¿Y cómo lo resolvieron? 1. Y 2, tienes que reflexionar detrás de esa historia qué quería reflexionar el autor, qué quería decirnos. Nos quería decir que las drogas no son buenas, que finalmente a los personajes les pasaron cosas malas, cómo reconstruyeron su vida, ¿cierto? Detrás hay que establecer qué quiso decirnos el autor, porque finalmente son reflexiones respecto a lo que está sucediendo en esta sociedad. Aunque sea de forma ficticia, no deja de ser una reflexión que nos lleva a tener significados de vida, nos lleva a tener emociones, ¿no? Y nos identificamos con la historia o la rechazamos. Y eso es lo que pretende exactamente ese escritor. Pues espero que te haya gustado y quiero que con esto te haya quedado definido, que cuando tú lees un texto en segundos tendrías que identificar qué tipo de texto estás leyendo para saber en qué cosas debes fijarte en ese texto, qué información debes obtener sustancial dependiendo el tipo de texto que estés leyendo. Gracias, bonita tarde.